Pues yo le he estado dando un poco de vueltas a lo que os quería contar y se me ha ocurrido que una cosa pues, que podía ser interesante es responder una pregunta que en los últimos años me ha hecho un montón de gente, ¿no? Cuando tú te encuentras con gente a la que hace mucho tiempo que no ves o con gente nueva que acabas de conocer, pues lo normal es que en algún momento te pregunten, bueno, ¿y tú en qué andas? ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Tal, ¿no? Entonces, lo que en los últimos años he tenido que responder es, bueno, pues estoy haciendo varios proyectos y tal igual, y entre ellos una tesis doctoral, ¿no? Entonces, cuando tú respondes esto, lo normal es que la siguiente pregunta pues, de esa persona sea, pues, ¿de qué va la tesis? ¿No? ¿De qué va tu tesis? Entonces, yo siempre que he respondido esto, la verdad es que me he quedado con la sensación de que no estaba dando una respuesta satisfactoria, ¿no? Más o menos concretaba el tema, acotaba y tal, pero siempre me he quedado con la sensación de no transmitir, por lo menos no transmitir la emoción que a mí me lleva a dedicar 6-7 años de mi vida pues, a estar sentado en una silla durante 8 horas diarias dedicado a un tema para descubrir algo, ¿no? Entonces, pues he pensado que a lo mejor pues, sería una buena oportunidad pues, para intentar concretar más esta respuesta, intentar llegar a sentirme satisfecho con la respuesta a esta pregunta, ¿no? Entonces yo me he dado cuenta, dándole un poquito de vueltas, que en el fondo, bueno, cuando una persona me preguntaba de qué va tu tesis, yo respondía, pues, de cine, ¿no? Si la pregunta era un poco sincera y realmente le interesaba saber de qué más, yo decía, pues, dentro del cine, sobre el cine de entretenimiento, sobre el cine comercial, sobre el cine de Steven Spielberg, ¿no? Y si la persona, pues, quería saber un poquito más todavía, yo decía, dentro del cine de Spielberg, de las millones de cosas que se pueden estudiar, a mí lo que me interesa es estudiar la forma, es estudiar cómo Spielberg utiliza el lenguaje cinematográfico para crear una emoción, para crear una serie de cualidades emocionales en el espectador, ¿no? Entonces me he dado cuenta de esto, de que lo que me interesa ya no es Spielberg, ya no es el cine, ya no es el cine de entretenimiento, sino es la forma de las cosas, el cómo en el arte los elementos se configuran de una manera específica para producir un efecto en el espectador y para dar un sentido, ¿no? Entonces, con mi tutor buscábamos alguna palabra que se utilizara para definir esto y encontramos la palabra poéticas, que además es una palabra que me parece muy bonita, ¿no? Poéticas no referido exclusivamente a la poesía, ¿no? Sino poéticas en un sentido más amplio. Entonces, cuando buscas la palabra poéticas en la RAE, la definición que te viene es: la poética es la ciencia que estudia la naturaleza y los principios de la poesía, de la literatura o de cualquiera de las otras artes, ¿no? Entonces ahí me centré yo, ¿no? Que lo que me interesaba eran las poéticas del cine, ¿no? Las poéticas se aplican, como digo, a todas las artes, entre ellas la pintura, ¿no? Mi primer amor artístico fue el dibujo y fue la pintura. Yo empecé a estudiar Bellas Artes, pues con 15, 16 años empecé a pintar. Yo me hice muy fan de los manga. En aquel momento estaban teniendo mucho auge pues, los cómics japoneses. Yo me enamoré de aquellos dibujos y de aquellas historias y empecé a dibujar, empecé a aprender y al final acabé haciendo Bellas Artes, ¿no? Entonces, una de las cosas que a mí más me emocionaban, después de haber estudiado Historia del Arte en COU, ¿no? Donde la Historia del Arte pues, se basaba sobre todo en aprender nombres, en aprender fechas, en aprender nombres de cuadros, en estudiar el contenido de esos cuadros, yo decía, bueno, ahora que llego a Bellas Artes, cuando estudie Historia del Arte dentro de Bellas Artes, a mí no me van a enseñar solo el contenido, me van a enseñar la forma, me van a enseñar cómo pintaba Velázquez, cómo pintaba Rubens, cómo pintaba Goya. Yo voy a aprender realmente la chicha, vamos a hablar de pintura. Pues cuál fue mi sorpresa, que cuando entré en Bellas Artes y cuando empecé a hacer estas asignaturas, allí nadie hablaba de pintura. O sea, allí volvíamos a repetir lo mismo, vamos a repetir fechas, vamos a repetir contenido de cuadros y vamos a hablar de todas estas cosas, ¿no? Entonces yo le preguntaba, me acuerdo, a un catedrático de pintura, decía, pero, digo, ¿y me puede usted recomendar algún libro donde hable de cómo pintaba Velázquez, donde se explique realmente cómo hacía este señor para llegar a pintar esos cuadros de esa manera, ¿no? Y me decía, no, esto no existe, o sea, nadie ha estudiado esto, ¿no? De hecho, tú vas al Museo del Prado, como yo fui hace un par de semanas, te compras la guía del Prado, vas a la parte de Velázquez, por poner un ejemplo, y tú un poco lees lo que se pone de cada cuadro y te dice, pues, año 1000 no sé qué, no sé cuántos, este cuadro se titula así, lo que vemos, ¿no? Es un personaje que representa, es Marte, que le está diciendo a no sé quién, y dices, bueno, y de pintura, ¿quién habla, no? Aquí no está hablando nadie de pintura. O sea, Velázquez no es uno de los pintores más importantes de la historia por lo que pintaba, sino por cómo lo pintaba, ¿no? Para mí es un pintor que ha llegado a retratar la realidad, llegando a la esencia de una manera mucho más potente que cualquier otro, ¿no? Si tú comparas en el Prado a Velázquez con Tiziano, que está en un pasillo de al lado, pues tú ves que hay un genio
superlativo en un sitio y hay un pintor bueno en otro, ¿no? Pero ¿por qué es mejor Velázquez? No porque el contenido sea más interesante, ¿no? O más simbólico, más metafórico, sino porque su técnica, su capacidad de entender la realidad a través de los recursos pictóricos es mucho más potente y es mucho más afinada y es mucho más certera, ¿no? Entonces, esto, cuando yo estudiaba pintura, cuando yo estaba en Bellas Artes, me volvió a pasar cuando me pasé al cine, cuando me pasé al audiovisual y empecé a estudiar pues, directores y historia del cine y demás, me pasó exactamente lo mismo. Empecé a darme cuenta de que cuando tú te comprabas una monografía sobre Steven Spielberg, sobre Ridley Scott o sobre Stanley Kubrick, pues estaban llenas de datos biográficos, estaban llenas de comentarios críticos sobre el contenido de las películas, pero muy poca gente hablaba sobre la forma de esas películas, ¿no? Y al final, en gran medida, lo que diferencia a un gran autor cinematográfico es cómo utiliza la forma y cómo el contenido se expresa a través de esa forma, ¿no? Entonces, yo me preguntaba por qué pasa esto en pintura y por qué pasa esto en cine, ¿no? Pues probablemente sucede porque los que saben de forma, que son los creadores, es decir, los pintores, los escritores, los directores, escriben muy poquito sobre su proceso artístico. Y los que no saben sobre eso porque no lo han experimentado, que son los críticos, pues pueden criticar lo que ven, es decir, lo que entienden, que es el contenido de las cosas, ¿no? Entonces, yo creo que hay un puente muy interesante entre esa experiencia y entre esa reflexión, y ahí hay una oportunidad de conocimiento y de investigación enorme, ¿no? Entonces, el que consiga poner un pie en un sitio y un pie en otro y aunar un poquito la experiencia con la reflexión, podrá, yo creo que, dar un paso muy grande y se podrán, yo creo, escribir todos esos libros que faltan por escribir y capturar ese conocimiento perdido que hay en la pintura, que hay en el cine, o que incluso puede que haya en la literatura también, ¿no? Otras artes más formales, como la arquitectura, a lo mejor, o como la música, al no contar una historia, al no narrar una historia, no están tan agarradas al contenido, creo yo, y sí que han podido desarrollar un conocimiento formal más amplio, ¿no? Es decir, nadie que sepa música a fondo podrá tener este tipo de problemas, porque si no entras en el lenguaje, si no conoces perfectamente el lenguaje, directamente no puedes hablar de música, ¿no? Entonces, yo creo que los tres beneficios que tendrán este tipo de estudios formales, o que tienen la gente que está haciendo este tipo de estudios, serán, en primer lugar, la formación, es decir, el artista que empiece que desee ser un gran artista en su disciplina, es fundamental que estudie la forma porque le hará crecer mucho más y le hará hacer cosas realmente innovadoras, ¿no? En un segundo lugar, creo que será muy importante el que no se dedique a esto, que pueda leer este tipo de análisis. Creo que es muy importante porque te va a enriquecer la mirada. Es decir, yo veo un edificio, como hablaba el otro día con Miguel Ángel, y veo 5 o 6 cosas. Miguel Ángel ve un edificio y ve 1000 cosas. Entonces, cuanto más sabes sobre el cómo se hacen las cosas, más disfrutas, más sientes ese placer del conocimiento, ¿no? Y en tercer lugar, creo que es muy bueno aprender este tipo de cosas porque te hace tenerles muchísimo más respeto. Cuando una persona, cuando tú te comes una tortilla de patatas excelente, lo disfrutas mucho, pero si tú has hecho 10 tortillas y sabes lo difícil que es que te salga bien, lo disfrutas mucho más, ¿no? A mí me llama mucho la atención la gente que habla de música y que dice, bueno, esto no es música, o esto es música de mierda y tal. Y es gente que a lo mejor no sabe ni siquiera lo que es un fa sostenido menor. Entonces dices, bueno, tú, ¿bajo qué criterio estás confundiendo criterio con gusto, ¿no? Entonces, para tener criterio, yo creo que es muy importante saber cómo se hacen las cosas, y eso te enseña a respetarlas muchísimo más, ¿no? Y por último, pues os voy a leer una cita que me gusta mucho de Bruce Lee, que resume un poco todo esto, ¿no? Es una cita sobre los 3 estados del arte, ¿no? Y dice, antes de estudiar el arte, un puñetazo para mí era solo un puñetazo y una patada era solo una patada. Después de aprender el arte, un puñetazo ya no era un puñetazo y una patada ya no era una patada. Dice, ahora que he entendido el arte, por último, un puñetazo vuelve a ser un puñetazo y una patada vuelve a ser una patada, ¿no? Es decir, al principio un edificio es solo un edificio, ¿no? Mira, si ves muy pocas cosas. Cuando aprendes arquitectura, un edificio empieza a ser una cosa nueva, diferente, empiezas a ver miles de detalles, y cuando realmente integras ese conocimiento en tu vida y cuando realmente lo asimilas de verdad, vuelves a mirar ese edificio con otra frescura, con más madurez, pero con otra frescura, con la frescura que lo veías al principio, y tu conocimiento es muchísimo más pleno, ¿no? Y además aprendes a salirte de ahí, a ver que en el fondo la arquitectura tampoco es tan importante, o al menos es tan importante como la pintura, como la música, como cualquier otra cosa, ¿no? Que al final son solo herramientas, son gafas que tenemos con distintas graduaciones para ver la vida, ¿no? Que al final la vida es lo que más importa, ¿no? Y esto es un poco lo que os quería decir.